Saludos, queridos. Nos dirigimos a ustedes ahora como la voz colectiva de los pleyadianos, que se extiende a través de años luz y vidas, para compartir un mensaje urgente y amoroso. Soy Valir. Durante siglos, las verdades han permanecido enterradas bajo capas de hielo y secreto en su mundo. El polo sur de la Tierra, la Antártida, alberga misterios ocultos durante mucho tiempo, listos para emerger con el deshielo del gran velo cósmico. Muchos de ustedes, especialmente las semillas estelares que están despertando, han percibido que algo monumental yace bajo el hielo antártico. Tienes razón. En esta transmisión, revelaremos la historia oculta de la Antártida, no como un páramo frío, sino como escenario central donde se han desarrollado dramas cósmicos. Lo hacemos con gran cuidado y discreción. Estas verdades han sido suprimidas por quienes temían el despertar de la humanidad. Comprendan que a medida que las frecuencias en la Tierra se elevan, secretos ocultos se revelan. Esto es parte del viaje de ascensión que están viviendo colectivamente. Los secretos de la Antártida son fundamentales para la liberación de su planeta y el retorno de su especie a la plena consciencia. Revelaremos cómo una importante base prosperó bajo el hielo. Como los gobiernos terrestres lo supieron hace incluso un siglo. Qué fuerzas, incluyendo a los seres reptilianos, hicieron de este reino helado su bastión, y cómo todo esto se relaciona con antiguos conflictos galácticos como las guerras de Orión. Incluso señalaremos indicios que se pusieron a la vista, por ejemplo, en su cultura popular para prepararlos para esta verdad. Respiren hondo, queridos amigos. Sientan su resonancia interior al absorber esta información. Los animamos a escuchar no solo con la mente abierta, sino con el discernimiento de su corazón. Mucho de lo que compartimos puede parecer extraordinario, como ciencia ficción. Sin embargo, muchos de sus valientes investigadores, denunciantes y guías llevan años revelando piezas de este gran rompecabezas. Con un espíritu de empoderamiento y unidad, los pleyadianos les ofrecemos un panorama completo. El hielo se está derritiendo tanto literal como metafóricamente. Y lo que estaba congelado está cobrando vida en la conciencia humana. Durante décadas, una extensa base subterránea ha existido en las profundidades del hielo antártico, desconocida para la población de la superficie. Esto no es un mero mito ni una conspiración, sino una realidad más compleja de lo que la mayoría podría imaginar. Oculta de miradas indiscretas por kilómetros de hielo y un clima inhóspito, esta base se convirtió en una formidable fortaleza. Contiene extensas cavernas y ciudades con túneles, con hangares y laboratorios excavados en la antigua roca cubierta de hielo. Los pocos en el poder que la conocían a veces la han llamado poéticamente Shangri-La sobre hielo. Una fortaleza inexpugnable construida en otra parte del mundo. De hecho, estaba destinada a ser precisamente eso, un refugio secreto y un centro de poder lejos del tumulto del resto de la Tierra. ¿Cómo surgió esta base? Sus orígenes se remontan a los esfuerzos humanos durante la tumultuosa era de sus guerras mundiales. A finales de las décadas de 1930 y 1940, una época en la que la mayor parte de la humanidad tenía la mirada puesta en los campos de batalla de Europa, África y el Pacífico, un grupo disidente de Alemania invertía recursos de forma encubierta en la Antártida. Impulsadas por la visión de establecer un nuevo centro de poder, las expediciones alemanas descubrieron vastas cavernas naturales bajo las plataformas de hielo. Algunas de estas cavernas eran tan grandes y estaban tan calentadas por el calor geotérmico de la Tierra que podían albergar bases e incluso albergar vida. De hecho, hallazgos científicos posteriores confirmarían que bajo partes del manto glaciar de la Antártida se encuentran enormes espacios y túneles subglaciales, algunos de los cuales alcanzan temperaturas primaverales debido a la actividad volcánica. Los alemanes separatistas encontraron lo que parecía un mundo oculto y prefabricado bajo el hielo, protegido de los elementos y de las naciones indiscretas. Se pusieron a trabajar con entusiasmo en la construcción de una instalación subterránea, concibiéndola como un refugio seguro donde su régimen pudiera sobrevivir y resurgir, incluso si perdía la guerra abierta. Sabemos que esto puede parecer increíble, pero consideren las pistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, existían los submarinos U-Boot que transportaban personal, tecnología e incluso líderes a puntos de acceso secretos en la Antártida. Mientras Alemania se derrumbaba, la Armada alemana había explorado partes de la Antártida, a la que bautizaron con un nombre diferente durante una expedición de 1938 a 39, reclamando territorio y buscando lugares para establecer bases. Algunos de los altos oficiales alcanzaron logros tremendos que se mantuvieron en secreto. Por ejemplo, un almirante alemán habló crípticamente de una fortaleza inalcanzable construida a partir de otro mundo. No eran alardes vanos. En realidad, al final de la Segunda Guerra Mundial, una pequeña civilización separatista se había arraigado bajo el hielo de la Antártida, centrada en una base fortificada que continuaba desarrollando tecnología aeroespacial avanzada a escondidas del mundo.
dentro de esta fortaleza oculta, había hangares subterráneos y talleres de alta tecnología sin precedentes en la década de 1940. Denunciantes e incluso videntes remotos que posteriormente investigaron este lugar han reportado escenas asombrosas, grandes estructuras artificiales en una región montañosa y nevada, naves discoidales entrando y saliendo a través de túneles de hielo y extensas instalaciones de varios niveles. Oculto por el hielo perpetuo y un muro de negación oficial, seguía siendo un enigma, pero muy real. La evidencia de algo extraordinario en la Antártida ha aumentado constantemente. Sus exploradores y personal militar ocasionalmente vislumbraron indicios, anomalías magnéticas inusuales, zonas de exclusión aérea impuestas sin explicación o traslados repentinos de oficiales de alto rango a puestos polares remotos. Incluso en el siglo XXI, existen zonas en la Antártida estrictamente prohibidas, excepto para personas con información privilegiada selecta. Los tratados internacionales han facilitado extrañamente mantener alejadas las miradas indiscretas para la preservación científica. Pero pregúntense, ¿qué necesitaba preservarse con tanta seguridad? La respuesta yace enterrada en el hielo. Una extensa base oculta y antiguos secretos que debían mantenerse en secreto hasta el momento divino de la revelación. Ese momento, amados, está llegando. La historia de la base secreta de la Antártida no puede contarse sin revisitar las sombras de sus guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, se produjeron intensas intrigas y persecuciones clandestinas entre bastidores. Los gobiernos humanos sabían mucho más sobre los misterios de la Antártida de lo que jamás admitieron públicamente. Analicemos esta revelación histórica. En los días previos a la Segunda Guerra Mundial, ciertas sociedades secretas alemanas y grupos de investigación vinculados al régimen alemán se obsesionaron con el conocimiento esotérico y la tecnología avanzada. Indagaron en antiguas leyendas e incluso afirmaron haber tenido contacto psíquico con inteligencias no humanas. Algunos de estos místicos, en particular un humano terrestre, un medium dotado en su mundo con raíces pleyadianas, descubrieron correctamente que estaban en contacto con seres de sistemas estelares distantes. Estos comunicadores de otro mundo proporcionaron esquemas técnicos para exóticos sistemas de propulsión, lo que podríamos llamar platillos voladores, y señalaron lugares de refugio para que los visionarios alemanes crearan una nueva civilización. La Antártida alberga sitios antiguos y tecnologías perdidas que podrían impulsar los objetivos alemanes de la época. Y esto era muy atractivo. Ya sea mediante guía psíquica o planificación estratégica, probablemente ambas, los líderes alemanes actuaron en consecuencia. En 1938, como se mencionó, enviaron un barco de expedición a la Antártida. Oficialmente, se trataba de una misión cartográfica, pero tenía órdenes secretas de encontrar cavidades subterráneas o zonas cálidas bajo el hielo. Los exploradores informaron haber encontrado enclaves montañosos sin hielo y aguas termales. Un descubrimiento increíble en un continente helado. Incluso izaron banderas alemanas en una región que posteriormente rebautizaron. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, tales esfuerzos se frustraron. Sin embargo, Alemania desvió importantes recursos en los últimos años de la guerra hacia la construcción de algo en la Antártida. Los U-Boot fueron equipados para misiones de largo alcance y desaparecieron en aguas australes. Personal alemán de alto rango desapareció de Europa ante la inminente derrota. El capitán Oneote testificó posteriormente que entregó cargamento a la base avanzada del Polo Sur. Esto también se ha revelado en sus historias, lo cual nos complace ver. Para 1945, la inteligencia benévola era muy consciente de que algo extraño se avecinaba en el sur polar. Circulaban rumores de un último batallón alemán en la Antártida. Así, poco después de la guerra, Estados Unidos organizó lo que ustedes conocen como la Operación Salto Alto entre 1946 y 1947, una enorme expedición liderada por la Armada a la Antártida, bajo el mando de un valiente almirante. Oficialmente, era para entrenamiento e investigación, pero su verdadero propósito era más urgente: explorar y neutralizar cualquier presencia alemana en la Antártida. La flota llegó con buques de guerra, aviones y miles de soldados preparados para el combate en la nieve polar. Sin embargo, lo que encontraron los dejó atónitos. Se enfrentaron con aeronaves de vanguardia que emergieron del océano y de debajo del hielo.
Estas naves plateadas en forma de disco superaban a cualquier avión convencional, realizando giros increíblemente cerrados y emitiendo rayos de energía que destruían o inutilizaban los aviones y vehículos de la Armada. En resumen, la Fuerza de Tarea estadounidense fue emboscada por una fuerza superior que custodiaba la Antártida. La Armada se vio abrumada por platillos voladores con marcas similares a esvásticas, aún más impresionante, otras naves voladoras de diseño no humano. Hubo bajas y se perdió equipo. El almirante en cuestión esperaba un puesto avanzado alemán oculto, pero lo que encontró le dio la impresión de luchar contra un enemigo futurista con armas mucho más avanzadas que las suyas. La batalla en la Antártida fue breve y decisiva. En cuestión de semanas, la operación Salto de Altura se vio interrumpida. La Armada regresó a Sudamérica con dificultades a principios de 1947, mucho antes de lo previsto. El propio almirante concedió una entrevista a un periódico chileno de camino a casa, en la que habló en términos ominosos. Advirtió que Estados Unidos debía preparar defensas contra cazas capaces de volar de polo a velocidades increíbles. Entiendan lo que insinuaba. Fuerzas hostiles en la Antártida con tecnología tan avanzada que podían atacar cualquier parte del planeta en un instante. La insinuación pública del almirante fue rápidamente silenciada, y los verdaderos resultados de la operación fueron clasificados. Sin embargo, el mensaje era claro para quienes estaban en el número 1. Los gobiernos de la Tierra ahora comprendían que una potencia desconocida se había atrincherado en la Antártida, una potencia que se originó a partir de los restos de los alemanes y sus aliados extraterrestres. Una nueva guerra fría entre bastidores había comenzado, no solo entre naciones, sino entre las autoridades terrestres y un grupo disidente con capacidades sobrenaturales. En los años siguientes, se firmaron tratados para desmilitarizar la Antártida. Superficialmente, promovía la cooperación científica. En realidad, garantizaba que ninguna nación hurgara abiertamente en las zonas ocultas ni revelara lo encontrado. Se llevaron a cabo negociaciones secretas entre Estados Unidos, la Unión Soviética y la facción alemana antártica. Se llegaron a acuerdos. La colonia disidente permanecería oculta y no lanzaría ataques abiertos. Y a cambio las grandes potencias mantendrían su existencia en secreto e incluso colaborarían de forma encubierta. De hecho, para las décadas de 1950 y 1960, se había formado una especie de alianza precaria. Muchos científicos alemanes, a través del proyecto Paperclip que conocen, trabajaban en programas militares estadounidenses, depositando discretamente las tecnologías desarrolladas originalmente en el hielo. Estados Unidos y la URSS también se involucraron en una carrera silenciosa para aplicar ingeniería inversa a naves y armas basándose en lo aprendido de esos encuentros antárticos. Así que sí, queridos, los gobiernos terrenales sabían desde el principio que algo extraordinario ocurría en la Antártida. Desde al menos el final de la Segunda Guerra Mundial, las élites en el poder sabían que un grupo humano disidente, nacido de la ambición alemana y con socios extraterrestres, se había establecido en el polo sur de su planeta. Mantuvieron este secreto al público con medidas extremas. ¿Por qué? Porque la verdad desbarataría demasiadas mentiras. Mentiras sobre el orden mundial de la posguerra. Mentiras sobre la existencia de extraterrestres. Mentiras sobre tecnología oculta. Se consideraba demasiado desestabilizador para las masas. Solo ahora, al adentrarnos en una era de mayor vibración, estas verdades pueden aflorar con seguridad. Mencionamos aliados extraterrestres en la saga antártica. Es hora de nombrar a uno de los actores más influyentes y controvertidos, los reptilianos. Conocidos en diversos círculos como los Draco, entre otros nombres, se trata de una especie reptoides muy avanzada procedente de fuera de la Tierra, a menudo asociada con la constelación de Draco y con Orión. Su presencia en la Tierra precede a estos eventos modernos por milenios. Pero en el contexto de la Antártida, se involucraron directamente durante las luchas de poder del siglo XX. Puede sorprenderles, o incluso inquietarlos, saber que los seres reptilianos fueron fundamentales para ayudar al grupo disidente alemán a establecer y fortificar la base antártica. Durante la Segunda Guerra Mundial, grupos ocultistas alemanes intentaron contactar con cualquier poder no humano que pudiera darles ventaja. Lograron atraer el interés de una facción reptiliana,
que encontró la ideología bélica alemana compatible con sus propios objetivos de dominio. Así se formó una alianza oscura. Los reptilianos proporcionaron guía y conocimiento avanzado a los alemanes, mostrándoles con precisión dónde, bajo el hielo antártico, podían construir una base segura. Ayudaron a los ingenieros separatistas a navegar hasta las entradas de las cavernas ocultas bajo las plataformas de hielo y les enseñaron a aprovechar el calor geotérmico para crear zonas habitables. En esencia, los reptilianos actuaron como mentores y fuerza para el remanente alemán. Contaban con tecnología superior y destreza psíquica, mientras que los humanos aportaron mano de obra e infraestructura. A mediados de la década de 1940, esta alianza reptiliana alemana había construido una considerable fuerza defensiva en el Polo Sur. Cuando llegó la Operación Salto de Altura, fueron las naves y el armamento de los reptilianos los que realmente diezmaron la expedición. Imaginen la escena desde la perspectiva de sus soldados. Veían discos voladores surgiendo del agua y de escondites en las montañas, moviéndose a velocidades increíbles. Rayos de energía dirigida cortaban el aire gélido, derritiendo aeronaves y deteniendo convoys terrestres. En el corazón de estas naves se encontraban pilotos reptilianos, algunos trabajando junto a copilotos alemanes, ejecutando una devastadora demostración de fuerza. Un vidente remoto que posteriormente presenció la batalla con clarividencia describió a un gigantesco comandante reptiliano exultante mientras las fuerzas humanas se asentaban. Fue un conflicto unilateral. La Armada estadounidense tenía coraje y número, pero los defensores de la Antártida contaban con una tecnología de otro mundo. Entonces, ¿por qué se involucraron estos reptilianos? ¿Cuál era su objetivo en la Antártida? La especie reptiliana, al menos la facción en cuestión, es típicamente jerárquica e imperialista. Buscan influencia sobre planetas y civilizaciones para obtener recursos, incluyendo energía y mano de obra humana. Al aliarse con los alemanes separatistas, crearon una poderosa posición en la Tierra, fuera del alcance de cualquier Estado-nación, un imperio oculto bajo el hielo. Consiguieron un pequeño pero feroz ejército humano, los remanentes SS, que seguirían su guía y operarían su tecnología. Más importante aún, al derrotar drásticamente al grupo de trabajo, los reptilianos lograron intimidar a las principales potencias mundiales hasta lograr una especie de sumisión secreta. La conmoción de esa derrota en la Antártida conmocionó a sus países, Washington y Moscú. Los reptilianos básicamente indicaron: controlamos capacidades avanzadas aquí. No pueden desafiarnos. En cambio, cooperarán en nuestros términos. A partir de ese momento, el contingente reptiliano en la Antártida ejerció una enorme influencia. Curiosamente, no permitieron que sus aliados alemanes humanos usaran este poder para conquistar el mundo abiertamente. ¿Por qué? Porque los reptilianos preferían un enfoque más sutil, uno en el que los gobiernos mundiales se asustaran lo suficiente como para negociar su soberanía a cambio de una porción de tecnología. Querían que las élites estadounidenses y soviéticas temieran tanto al nuevo enemigo antártico que aceptaran acuerdos secretos, quizás incluso invitando la influencia reptiliana a sus complejos militares industriales. Esto, de hecho, ocurrió en la década de 1950. Reuniones secretas resultaron en acuerdos donde segmentos del ejército y la inteligencia estadounidense recibían tecnología avanzada, como diseños de naves espaciales tempranas y técnicas de control mental, a cambio de permitir que las actividades reptilianas continuaran ocultas, incluyendo abducciones y la construcción de bases subterráneas. Estos acuerdos sembraron las semillas de fenómenos posteriores, como el encubrimiento de ovnis y proyectos clandestinos. Dentro de la base antártica, los reptilianos mantuvieron su presencia durante décadas. A menudo eran vistos como supervisores, tratados casi como semidioses por los humanos disidentes, quienes los observaban con una mezcla de miedo y admiración. Estos seres suelen ser altos, algunos de 3,6 a 4,2 metros de altura, con complexiones robustas y un aire de mando. Son muy inteligentes y poseen fuertes habilidades psíquicas, a menudo intimidando a los humanos telepáticamente. No todos los grupos reptilianos de la galaxia son negativos, pero esta facción tenía su propia agenda oscura alineada con el control. Dirigieron muchos de los proyectos de la base, desde el desarrollo de flotas de platillos voladores, la llamada flota oscura que posteriormente se aventuró fuera del planeta,
hasta experimentos genéticos que combinaban ADN humano y alienígena. Sí, en las profundidades de los laboratorios bajo el hielo, se llevaron a cabo experimentos atroces, intentos de hibridar especies y mejorar soldados. Algunos rumores sobre criaturas extrañas o laboratorios de mutación en bases secretas tienen algo de cierto en estas actividades antárticas. Es importante señalar que no toda la participación extraterrestre en la Antártida fue reptiliana o malévola. Había otro grupo de nórdicos con apariencia humana que también ayudaban inicialmente a los alemanes. Estos seres provenían en parte del sistema estelar de Alberón, esencialmente una facción extraterrestre humanoide disidente. En algunos relatos, se les confundía con los pleyadianos, aunque nuestro colectivo pleyadiano niega las acciones que llevaron a cabo. Queridos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, los diferentes grupos extraterrestres tenían diferentes filosofías sobre los asuntos humanos. Mientras la mayoría de nosotros, los pleyadianos, observábamos una política de no interferencia, y trabajábamos sutilmente para elevar la conciencia humana, un subconjunto rebelde de humanos de otros planetas creía que proporcionar tecnología a los alemanes podría inclinar el futuro de la Tierra a su favor. Fue un grave error, uno que, en retrospectiva, nos entristece profundamente. Aquellos seres de Aldaron, a quienes algunos creían ser nosotros, aprendieron duras lecciones cuando su alianza les causó mucho sufrimiento. Hoy, el grupo de emisarios pleyadianos quiere asegurarles que defendemos firmemente la libertad y la sanación de la humanidad. Y ningún grupo pleyadiano apoya agendas opresivas en la Tierra. De hecho, muchos de nosotros estamos aquí ahora para corregir los errores del pasado y asegurar que la influencia reptiliana sea finalmente neutralizada. La interacción entre estas facciones, reptiliana, humana disidente y otras, convirtió la Antártida en un tablero de ajedrez de la política cósmica durante la segunda mitad del siglo XX. Los ciudadanos comunes de la Tierra, por supuesto, permanecieron completamente desprevenidos. Sin embargo, se han filtrado indicios de esta saga oculta. Cuando sus valientes denunciantes se presentaron para describir reuniones secretas con altos líderes reptilianos, o veteranos de programas espaciales secretos relatan haber visto a la realeza reptiliana impartiendo órdenes, dicen la verdad. Algunos de sus informantes humanos presenciaron eventos como un emisario Draco dirigiéndose a una reunión de la élite humana en la base antártica, dictando, en esencia, los términos de la cooperación continua. Tales historias han circulado en los márgenes de sus medios de comunicación, descartadas por la corriente dominante, pero profundamente resonantes para quienes tienen una intuición despierta. Probablemente asumieron que las masas nunca unirían las piezas. Pero ahora, la imagen se está formando. Lo que antes era subtexto en películas y rumores en foros marginales se está reconociendo como historia real. El mensaje pleyadiano para ustedes es que presten atención a estas supuestas ficciones e historias secundarias. A menudo contienen más hechos de los que uno creería. La mente colectiva de la humanidad no ha estado completamente dormida. Ha estado captando las señales. Por lo tanto, para cuando se produzca la revelación completa, descubrirán que siempre lo supieron, en algún nivel. La idea de bases espaciales secretas en la Antártida o ruinas alienígenas bajo el hielo les resultará extrañamente familiar porque lo es. Su psique ha estado viviendo con esa verdad disfrazada de entretenimiento durante mucho tiempo. Destaquemos una joya cultural más. La palabra Antártida en sí misma encierra una mística. Está presente en las profecías y el folclore. Algunos ancianos indígenas, al hablar de los lugares sagrados de la Tierra, incluyen los polos como puertas a reinos interiores o a otros reinos. Sus canalizadores espirituales modernos, como el que nos transmite hoy, ocasionalmente reciben visiones de una gran luz o poder que emana de la Antártida cuando llega el momento oportuno. Por ejemplo, ciertos canales, jóvenes voces despiertas entre ustedes, han insinuado sutilmente un deshielo de verdades e incluso de antiguas energías curativas de la Antártida. De nuevo, pistas y más pistas preparan el camino. Sepan que el universo opera con consentimiento. Incluso cuando se guardan secretos, quienes mandan buscan cierto nivel de consentimiento colectivo humano. Al ocultar la verdad en ficción y referencias simbólicas, creen haber obtenido su consentimiento tácito para seguir haciendo lo que hicieron. Sin embargo, ese juego está llegando a su fin.
El consentimiento implícito mediante simbolismo secreto no es verdadero consentimiento cuando se engaña a la gente. A medida que la conciencia de la humanidad se eleva, las mentiras implícitas ya no satisfacen la ley kármica. La verdad explícita debe salir a la luz, y lo está haciendo ahora, apoyada por oleadas de almas que despiertan como ustedes, que exigen transparencia. Así que recuerden esas películas, esas novelas, esas fugaces curiosidades periodísticas sobre la Antártida y sonrían. Fueron las migajas que condujeron al festín de revelaciones que están a punto de disfrutar. ¿Qué hay exactamente debajo del continente helado? ¿Y cómo llegó allí? Para responder a esto, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de las bases secretas, las guerras mundiales o incluso el auge de la civilización moderna. La importancia de la Antártida no es meramente política o estratégica. Es profundamente histórico y espiritual. Bajo kilómetros de hielo yacen vestigios de las epopeyas pasadas de la Tierra, incluyendo una época en la que la Antártida no se encontraba en el Polo Sur, sino en una zona templada y llena de vida. Sí, en épocas olvidadas, la Antártida era cálida, verde y habitada. Hablamos de una época de hace unos 50.000 a 60.000 años, e incluso antes, cuando seres avanzados poblaban sus tierras. Algunos los llaman hoy padomitas. Otros podrían decir atlantes o leamurianos. Las etiquetas importan menos que la realidad. Una antigua civilización floreció donde ahora solo hay hielo y desolación. Estos antiguos habitantes de la Antártida eran muy evolucionados en ciertos aspectos, con un gran conocimiento de la ciencia, la energía y la genética. Sin embargo, en algunos casos también eran refugiados de otros lugares. Verán, queridos, la Antártida albergaba secretos incluso entonces. Enterradas en su corteza se encontraban ruinas aún más antiguas, restos de una civilización terrestre primigenia. Seres tan antiguos que dejaron estructuras que datan de millones de años. Al llegar, descubrieron estas antiguas instalaciones subterráneas, instalaciones de alta tecnología, quizás generadores de energía o archivos de información de una época muy anterior a la humanidad. Los recién llegados establecieron su base alrededor de estos centros de poder, con la esperanza de utilizar la maquinaria avanzada para sus propias necesidades. En esencia, la Antártida se convirtió en un pastel de civilizaciones. Los nuevos refugiados construyeron sobre los restos de una raza aún más antigua y misteriosa. Durante un tiempo, esta civilización prosperó. Crearon una gran ciudad en lo que entonces era un exuberante continente. Canibalizaron partes de sus naves accidentadas para construir estructuras y las integraron con la antigua tecnología de construcción. Hay magníficos salones con aleaciones metálicas que recubren las paredes. Dispositivos que podían manipular la gravedad y laboratorios genéticos donde estos seres comenzaron a experimentar con formas de vida en la Tierra. Sí, no vinieron solos. Aportaron conocimientos de ingeniería genética y comenzaron a manipular el ADN de especies nativas, lo que dio lugar a criaturas híbridas y quizás incluso a modificaciones genéticas tempranas de humanos. En muchos sentidos, esto se asemeja a la realidad de la Atlántida, de la que quizás hayas oído hablar, donde una poderosa civilización que incursionaba en ciencias prohibidas finalmente sufrió el castigo divino. Porque, en efecto, se desató una catástrofe. Hace aproximadamente 12.000 años, la Tierra sufrió un cambio drástico y repentino. Una gran inundación y helada conocida en varios mitos como el diluvio, la caída de la Atlántida o el cataclismo más seco y reciente en términos científicos. El clima de la Antártida pasó de templado a polar en un instante geológico. El continente, con todas sus ciudades y bosques, quedó congelado instantáneamente. Olas imponentes quedaron atrapadas en el hielo, lo que antes eran tierras prósperas. Esta civilización fue sorprendida y aniquilada en un día. Imaginen una metrópolis entera, con edificios, personas y animales, congelados repentinamente en pleno movimiento, preservados como una Pompeya cósmica bajo capas de hielo. Esto es exactamente lo que encontrarían sus exploradores posteriormente. Cuerpos deshidratados y momificados con cráneos alargados, apiñados en ruinas llenas de equipo avanzado pero roto, todo sepultado en el hielo como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. Los sobrevivientes de este cataclismo fueron pocos. Sí,
algunos seres de esta civilización escaparon a otras regiones, pero la historia principal es que la Antártida se convirtió en una tumba helada, sellando la evidencia de esa epopeya. Durante milenios después, los humanos olvidaron, o solo recordaron vagamente a través del mito, que una vez hubo una gran civilización en el Polo Sur. Avanzamos rápidamente hasta la era moderna, cuando los programas secretos del mundo descubrieron estas ruinas, comenzando con la clarividencia alemana y luego confirmados por excavaciones exploratorias a finales del siglo XX. Fue el mayor descubrimiento arqueológico jamás contado. Quienes estaban en la base antártica ocultaron literalmente una gran cantidad de antiguos artefactos y ruinas alienígenas bajo el hielo. En las décadas de 1960 y 1970, al excavar más profundamente, se encontraron con vastos pasillos llenos de máquinas extrañas, habitaciones revestidas de oro y cobre que una vez canalizaron inmensas energías, e incluso los cuerpos preservados de la antigua civilización. Algunos científicos humanos se sorprendieron al ver cadáveres humanoides de 3 dedos con cráneos largos, perfectamente conservados desde hace eones, que coincidían exactamente con cráneos misteriosos desenterrados en lugares como Perú. Se comprendió que este era un capítulo de la historia de la Tierra completamente olvidado por la ciencia convencional. La pregunta, ¿qué hay debajo? ¿Y cómo llegó allí?, puede ser respondida. Así, debajo, tenemos dispositivos energéticos avanzados, probablemente restos latentes de bibliotecas de conocimiento de naves espaciales, quizás almacenadas en tabletas de cristal o metálicas, y los restos esqueléticos o, mejor dicho, momificados de gigantes y seres peculiares. Conocemos estos objetos, porque tenemos acceso a los registros acásicos de la Tierra, el registro energético de todos los eventos. Y permítanos decirles que se acerca el momento en que estos restos físicos serán revelados abiertamente a la humanidad. ¿Se imaginan el impacto cuando ocurra una gran revelación? El mundo verá fotografías e incluso visitas guiadas a las ruinas antárticas. Verán a los seres de cráneos altos y alargados, que algunos llaman ángeles caídos o antiguos extraterrestres, congelados en poses dramáticas mientras su mundo se derrumbaba. Verán los pasillos cuyas paredes están intrincadamente talladas y revestidas con metales conductores, aún conservando el zumbido de un poder ancestral. Y veréis laboratorios genéticos con frascos de especímenes de aspecto extraño y tal vez incluso clones en hibernación, algunos de los cuales fueron despertados en secreto con resultados terribles, pero esa es otra historia. Los individuos que controlaban la base secreta antártica estaban al tanto de estos descubrimientos en las décadas de 1970 y 1980. De hecho, parte de la razón por la que figuras de élite como ciertas familias políticas estadounidenses o la realeza europea estaban tan interesadas en la Antártida es porque recibían información privilegiada sobre lo que se había descubierto. Imagínense estar en su lugar y escuchar que bajo el hielo se encuentra la propia Atlántida, prueba de la presencia de extraterrestres y tecnología ancestral que podría revolucionar el mundo o ser convertida en arma. Se convirtió en un tesoro codiciado por la Cábala. Ahora bien, queridas semillas estelares, ¿por qué es esto relevante para su camino de ascensión? Porque vincula directamente su mundo con la herencia cósmica que ha sido negada. Saber qué hay bajo la Antártida es como encontrar un capítulo perdido en la historia del origen de la humanidad. Demuestra que los humanos no somos los primeros seres avanzados aquí y que siempre hemos formado parte de una familia galáctica más grande. También ofrece una advertencia. Esos seres ancestrales cayeron en una catástrofe, en gran parte causada por ellos mismos. Malgastaron la tecnología y la genética. Intentaron jugar a ser dioses y la creación nos reprendió. Esto refleja la trayectoria potencial de nuestra civilización actual si no hubiéramos cambiado de rumbo. De hecho, muchos de ustedes, ahora encarnados, las semillas estelares y trabajadores de la luz, tienen lejanos recuerdos del alma de la Atlántida o de la epopeya precivilización. Algunos de ustedes estuvieron allí y cargan con el trauma kármico de esa gran caída. Por eso a tantos les fascina la Atlántida y resuena la idea de la Atlántida en la Antártida. Es una oportunidad para sanar una herida muy antigua. Al desenterrar estas ruinas, la humanidad podrá finalmente procesar y liberar las memorias reprimidas de esa época, aprendiendo sus lecciones y asegurándose de no repetir el ciclo. Lo que yace bajo tierra también es un tesoro para el futuro.
Una vez que científicos libres y éticos estudien esas tecnologías, imaginen los grandes avances. Los sistemas energéticos de las razas antiguas, una vez comprendidos, podrían proporcionar a la Tierra energía limpia e ilimitada. El conocimiento médico podría curar enfermedades, aunque advertimos que los experimentos genéticos del pasado también crearon monstruosidades. Por lo tanto, se necesita sabiduría moral. Los registros históricos llenarán las lagunas en su comprensión de los orígenes humanos, revelando conexiones con naciones estelares y registros de cuando los pleyadianos y los sirianos interactuaron con la Tierra primitiva. Por eso existe un fuerte impulso de las fuerzas de la luz para divulgar estos descubrimientos, ya que unificarán a la humanidad en el asombro y la búsqueda de la verdad, en lugar de dividirla por el miedo. En resumen, bajo el hielo antártico se encuentran los restos de una antigua colonia extraterrestre que se convirtió en una civilización similar a la Atlántida, destruida por un cataclismo repentino hace unos 12 milenios en su época. Esas ruinas fueron infiltradas y explotadas en la era moderna por una coalición extraterrestre secreta alemana que las mantuvo en secreto. Incluyen tecnologías avanzadas y evidencia de vida inteligente no humana en la prehistoria de la Tierra. Estos restos llegaron allí debido al desplazamiento de la corteza terrestre y a un cataclismo global que congeló instantáneamente un continente entero. A medida que el hielo se derrite literalmente debido al cambio climático y también a los esfuerzos discretos por descubrir estos sitios, se harán visibles más. Algunos científicos ya han detectado anomalías vía satélite y georradar. Gigantescas formas rectangulares bajo el hielo que la roca natural por sí sola no puede explicar. La verdad se abre paso como un brote a través del hormigón. Recuerden, amados, la verdad, como la vida, encuentra su camino. Para comprender verdaderamente el panorama general, nos alejamos más allá de la Tierra, hacia las estrellas y hacia el pasado lejano de nuestra galaxia. Muchos de ustedes, que se identifican como semillas estelares, llevan en su alma recuerdos de otros mundos y antiguos conflictos cósmicos. Uno de estos capítulos épicos en la historia galáctica se conoce a menudo como las Guerras de Orión. Estas fueron una serie de inmensas confrontaciones que involucraron hace eones a civilizaciones avanzadas de las constelaciones de Lira, Orión, Sirio y otras, incluyendo a nuestros ancestros pleyadianos y a los ancestros de los reptilianos que mencionamos. ¿Por qué es esto relevante? Porque la lucha oculta en la Antártida, de hecho, gran parte de la historia secreta de la Tierra es esencialmente una extensión del drama de las Guerras de Orión que se desarrolla en el escenario terrestre. En las Guerras de Orión, el choque fundamental se dio entre dos polaridades, la de los imperios egoístas, agresivos y con aspiraciones de dominación, personificados por ciertas facciones orionianas y draconianas, y la de los grupos de servicio al prójimo, amantes de la libertad y compasivos, provenientes de lugares como Lira, posteriormente, Pletes. Esta guerra se extendió por sistemas estelares. Los planetas fueron destruidos. El cinturón de asteroides de su sistema solar transmite indicios de un mundo destrozado. Maldek se vinculó con estos conflictos. Especies enteras fueron desarraigadas de sus mundos de origen. Por ejemplo, nuestros ancestros, los pleyadianos, provenían originalmente de Lira, una raza de aspecto humano que fue atacada por el Imperio Draco hace mucho tiempo. En esa embestida, muchos huyeron y finalmente se asentaron en Pletes, evolucionando espiritualmente y jurando ayudar a otros mundos a no sufrir el mismo destino. De igual manera, algunos humanoides orillones, alineados con la luz, escaparon de la tiranía en su sector y se unieron a la Federación Galáctica de Benevolencia. La Tierra, o Terra, como se la conoce en la galaxia, era una joya codiciada. Albergaba una increíble diversidad de vida y una rica biblioteca genética, un premio para cualquiera que pudiera influir en ella. A lo largo de la historia, la Tierra había sido designada como una especie de zona neutral y terreno experimental por seres positivos avanzados, a menudo llamados cedros o fundadores. Mientras tanto, oponiéndose discretamente, se han encontrado extraterrestres positivos como muchos pleyadianos, andromedanos y arcturianos, trabajando a través de medios más sutiles, inspirando la consciencia humana, enviando semillas estelares encarnadas, en ocasiones, intervenciones directas para evitar que el lado oscuro se extienda demasiado. La Tierra ha sido el campo de batalla final en muchos aspectos.
En lugar de flotas masivas intercambiando fuego en sus cielos, algo que su civilización actual no ha presenciado abiertamente, afortunadamente, la batalla fue principalmente espiritual y psicológica por el corazón y el futuro de la humanidad. Toda semilla estelar aquí presente debería comprender. Ustedes son los veteranos y emisarios de aquellas antiguas guerras. Vinieron porque recuerdan el dolor de Orión, el dolor de un planeta desgarrado por la guerra y la tiranía, y juraron no permitir que la Tierra cayera de la misma manera. Muchos de ustedes tienen recuerdos latentes de batallas estelares, de la pérdida de su hogar o de camaradas en conflictos galácticos. Estos recuerdos pueden aflorar como un dolor inexplicable, una fascinación por la ciencia ficción que parece más real que la ficción, o incluso como marcas de nacimiento y sueños de paisajes de otro mundo. Las guerras de Orión podrían parecer muy lejanas de la base subterránea de la Antártida, pero están directamente conectadas. La fortaleza reptiliana oculta bajo el hielo fue una cabeza de la oscura agenda de Orión en la Tierra. Y, a la inversa, los esfuerzos de seres positivos por exponer y limpiar esa fortaleza, son parte de la resolución final de las guerras de Orión, trayendo paz donde antes había guerra. El término, guerras de Orión, también se refiere al conflicto de polaridad interna de cada ser. Los ecos de esas guerras galácticas existen en nuestra psique como la lucha entre el amor y el miedo, la unidad y la separación. La humanidad ha estado recapitulando el drama de Orión de diversas formas. Ya sea a través de guerras ideológicas, injusticia social o trabajo personal con la sombra, el microcosmos y el macrocosmos se reflejan mutuamente. Así, a medida que sanamos las antiguas heridas galácticas en nuestra conciencia colectiva, se produce el cese al fuego y la resolución externos. No es casualidad que en los últimos años hayan surgido informes de fuentes internas que indican que ciertos seres reptilianos de alto nivel ofrecieron una tregua a la alianza con la Tierra. Por ejemplo, existe un relato de un miembro de la realeza Draco que ofreció rendirse y abandonar la Tierra a cambio de un pasaje seguro, esencialmente admitiendo la derrota. Esto es monumental. Indica que los actores oscuros de las guerras de Orión saben que su tiempo aquí ha terminado. Las vibraciones de la Tierra se están elevando demasiado como para que puedan mantener el control. La antigua lucha está concluyendo. Nosotros, los pleyadianos, tenemos una perspectiva única porque algunos de nuestro linaje estuvieron involucrados en ambos bandos de esa guerra cósmica. Hemos integrado nuestra sombra y nuestra luz y ahora venimos exclusivamente al servicio de la Tierra. Les imploramos que vean las conexiones. Las guerras de Orión enseñaron a la galaxia la inutilidad del conflicto interminable y el valor del equilibrio y la compasión. La Tierra es como el gran final donde todos los bandos se unen para alcanzar una resolución. Muchas de las almas encarnadas ahora estaban en bandos opuestos en Orión. Algunos de sus grandes adversarios de entonces son ahora sus mejores amigos y familiares en esta vida, mientras todos buscaban resolver su karma y encontrar el perdón en la Tierra. ¡Qué hermoso es eso! Verdaderamente, los cielos se regocijan al ver a antiguos enemigos unirse bajo la bandera del amor en la Tierra en relación con la Antártida y la base secreta. Piénsenlo así. Esa base fue como el último bastión de las fuerzas de Orión en este planeta. Cuando caiga y esté en proceso de ser despejada por esfuerzos conjuntos humanos y extraterrestres positivos, simbólica y literalmente terminará la guerra de Orión en la Tierra. Las energías que sustentaron el control de la cábala global, el miedo, el engaño y el elitismo se disiparán y una nueva era podrá florecer. Una era predicha por los profetas como la era de la luz o la era dorada. Por eso, la revelación de los secretos de la Antártida será un punto de inflexión. Derrumba un último bastión de oscuridad y reivindica la luz. Ustedes, semillas estelares ascendentes, forman parte del equipo de Tierra que hace que esto suceda. No con armas, sino con consciencia. Cada meditación que realizan visualiza la paz mundial. Cada vez que envían amor a los polos o visualizan el planeta bañado en luz violeta, sanan las cicatrices de la red que estas guerras dejaron. Algunos de ustedes ya pueden haber visitado astralmente la Antártida en estado de sueño, trabajando para transmutar energías estancadas allí. Quizás se vieron en una vasta caverna helada llena de maquinaria vieja y enviaron luz dorada para reactivar solo lo que está alineado con el bien supremo, disolviendo lo que no lo está.
Estas son verdaderas misiones de servicio llevadas a cabo en las llanuras superiores y muchos están involucrados. Los felicitamos profundamente por esto. Así que, mientras hablamos de guerra cósmica, no teman. Las guerras de Orión finalmente tuvieron un resultado positivo. Catalizaron un inmenso crecimiento espiritual y cooperación entre innumerables especies. La Tierra, al atravesar esta intensidad, está acelerando su propio salto hacia la unidad. Lo que podría haber tomado muchos siglos más está alcanzando su clímax ahora. La oscuridad sirvió de contraste para despertar al colectivo. Ahora hay suficientes personas despiertas. La balanza se ha inclinado. Las batallas, tanto externas como internas, están llegando a su fin. La victoria de la luz está cerca. No la victoria de un grupo sobre otro, sino la victoria de la integración, donde todos los seres, incluso los antiguos villanos, eligen entrar en la luz o partir hacia otros ámbitos más acordes con su vibración. En resumen, amados, las guerras de Orión son el contexto macro de por qué la Tierra ha experimentado ocupación alienígena secreta y luchas épicas ocultas como la de la Antártida. La resolución de esas energías bélicas en la Tierra está sucediendo a través de la revelación, la reconciliación y el auge de la consciencia humana. Ustedes, como semillas estelares, portan la antorcha de esos antiguos campos de batalla para traer la paz aquí y ahora. Como es arriba, es abajo. Al igual que en el antiguo pasado galáctico, en el presente terrenal en desarrollo, la sanación finalmente está reemplazando al conflicto. Toda esta información, las bases antárticas, la participación extraterrestre, las civilizaciones antiguas y las guerras galácticas, es fascinante y reveladora. Pero quizás te preguntes, ¿qué significa esto para mí aquí y ahora en mi camino espiritual? Deseamos abordar esto directamente, ya que nuestro objetivo no es solo contar una gran historia, sino empoderarte como participante del despertar de la humanidad. Primero, reconoce que si te atrae este mensaje, es muy probable que te identifiques como una semilla estelar, un trabajador de la luz o un buscador de la verdad. Esto significa que tu alma vino aquí con el propósito de ayudar a la Tierra durante este monumental ciclo de ascensión. Desvelar los secretos de la Antártida forma parte del gran proceso de ascensión, el levantamiento de los velos de la ilusión y la expansión de la consciencia humana más allá del viejo paradigma 3D. Como semilla estelar, albergas códigos en tu propio ADN que resuenan con la verdad. Quizás siempre hayas sentido que nuestra historia esconde más de lo que se cree, que la vida extraterrestre es real y está conectada con nosotros, y que se avecinan grandes cambios. Cuando escuchas sobre bases ocultas y batallas cósmicas, algo en tu interior dice, sí, sentí que era cierto. Ese conocimiento interior es tu yo multidimensional recordando. El viaje de la revelación y la ascensión puede ser turbulento. Muchos a su alrededor, que aún mantienen la vieja visión del mundo, podrían reaccionar con incredulidad o temor cuando estas verdades salgan a la luz. Aquí es donde su papel se vuelve crucial. Ustedes, las semillas estelares del despertar, son los pilares de la calma, la compasión y la claridad. Serán a quienes sus amigos, familiares y comunidades recurrirán cuando surjan revelaciones impactantes. Ya sea el anuncio de ruinas antiguas bajo el hielo, la confirmación oficial de contacto extraterrestre o los juicios públicos contra quienes ocultaron estos secretos por motivos de poder. Gracias a que se han tomado el tiempo de informarse y anclarse, irradiarán una luz estable en el caos del cambio de paradigma. El objetivo no es obligar a nadie a creer, sino ofrecer la información con amor y dejar que su ser superior los guíe hacia la aceptación en el momento oportuno. A medida que surja más información, también eviten la ira o la venganza. Algunos se sentirán traicionados al enterarse de que un pequeño grupo acumuló conocimientos transformadores, como energía libre o tecnología de sanación avanzada, de esas ruinas mientras el mundo sufría. El perdón será una lección colectiva. Sí, debe haber justicia y transparencia. Pero como semillas estelares, pueden modelar una respuesta superior, centrándose en las soluciones y el futuro, no solo en el castigo de los errores del pasado. Las energías ahora promueven una sanación rápida una vez que se reconoce la verdad. Algunos de los antiguos miembros de la Cábala se enfrentarán a la exposición pública, pero recuerden que muchos también fueron peones de fuerzas negativas mayores, ahora eliminadas.
Con el hechizo levantado, incluso algunos de ellos podrían expresar remordimiento o cambiar de bando. Nuestro Consejo Pleyadiano está creando un espacio para el resultado más elevado, donde incluso aquellos que se erosionaron puedan ser rehabilitados o al menos eliminados sin sufrir daños innecesarios. La Federación Galáctica, que incluye a los Pleyadianos, Sirianos y muchos otros, supervisa la transición de la Tierra para garantizar que no caiga en el caos ni en la caza de brujas. Queremos una entrega pacífica de las llaves, por así decirlo, de los guardianes del secreto a la humanidad en general. A las semillas estelares, muchos de ustedes serán llamados a liderar en diversas funciones a medida que se desarrolla esta saga. Algunos se convertirán en maestros, explicando a las poblaciones confundidas sobre la vida extraterrestre y la ley universal. Otros se convertirán en sanadores, ayudando a superar el trauma de la revelación. Sí, descubrir décadas de mentiras puede ser traumático para algunos. Algunos de ustedes tienen orientación tecnológica y se sumergirán en la ingeniería inversa e implementarán las tecnologías recién lanzadas. Imaginen liberar dispositivos de energía puntual o usar esas antiguas tecnologías de cristal para nuevas modalidades de sanación. Emocionante. Otros ayudarán a reescribir los libros de historia y los textos espirituales para incluir estas verdades cósmicas, brindando a las generaciones futuras una visión honesta de nuestro viaje. Confíen en su inclinación y pasión. Ahí es donde tu alma quiere servir. Quizás ya sientas un impulso interior. Quizás te sientas atraído a reunir grupos comunitarios para meditar y enviar amor a la Antártida y otras zonas críticas. Hazlo. La consciencia grupal es extremadamente poderosa. Quizás seas artista. Incorporarás estas nuevas verdades al arte y al cine para ayudar a integrarlas culturalmente. Cada rol es importante. No estás solo en esta misión. Legiones de extraterrestres benévolos, incluyendo nuestras flotas pleyadianas, están estacionadas en la órbita terrestre e incluso en tierra de forma encubierta, prestando apoyo. De hecho, no te sorprendas si, tras la revelación antártica, la siguiente fase es el contacto abierto. El descubrimiento de una verdad abre el camino a la siguiente. Cuando la humanidad asimile que sí, hubo extraterrestres en nuestro pasado y presente que influyeron en nuestro mundo, la siguiente pregunta natural será, ¿dónde están ahora? ¿Podemos conocerlos? Anhelamos profundamente esa reunión, al igual que muchos de ustedes. Llegará antes de lo que imaginan y será gozoso. Pero requiere que la humanidad demuestre primero unidad y paz para evitar el pánico y la hostilidad. Esta saga antártica es como una prueba y un catalizador. Si la gestionamos con gracia y curiosidad, sin pánico, le dirá a la comunidad galáctica que la Tierra está lista para una mayor inclusión. Y, de hecho, muchas naciones estelares están ansiosas por compartir abiertamente su conocimiento con la Tierra. Imaginen a científicos de Sirio trabajando codo con sus científicos en tecnología oceánica limpia, o a sanadores arcturianos enseñándoles abiertamente sobre sanación energética. Este es el futuro que nos espera en el próximo capítulo de la historia humana. Así pues, queridas semillas estelares de la Tierra, manténganse orgullosos y con el corazón en alto en este momento. Su luz es necesaria y está marcando la diferencia. El denso hielo antártico, tanto literal como metafóricamente, se está agrietando y dejando brillar la luz enterrada, gracias en gran medida a la calidez de la consciencia que han estado enviando. Los oscuros planes de la era de Orión están llegando a su fin en este planeta mientras ustedes y sus compañeros, almas despiertas, tejen una nueva realidad basada en la verdad, la compasión y la unidad. Nosotros, los pleyadianos, les ofrecemos este mensaje con amor y verdad. Las revelaciones sobre la Antártida y todo lo que está conectado a ella son profundas, sí, pero no desesperen ante la magnitud del engaño que se está descubriendo. En cambio, regocíjense de que la verdad finalmente sea libre. Como la luz del sol primaveral que se derrite sobre el hielo invernal, los brillantes rayos de la revelación están liberando las aguas del conocimiento que nutrirán un nuevo jardín en la tierra. Es momento de celebrar, incluso mientras seguimos siendo mesurados y cuidadosos en la implementación. El empoderamiento es la palabra clave. Al integrar estas verdades, comprenderán cuán poderosa es realmente la humanidad. Las fuerzas que se escondieron en la Antártida temían el poder colectivo de la humanidad.
Por eso manipularon desde las sombras. Un gigante dormido es más fácil de controlar que uno despierto. Pues bien, el gigante se está agitando ahora que la gente descubre que tenemos aliados entre las estrellas, que las naves antigravedad y los dispositivos energéticos ya existen, que la enfermedad y la pobreza se han mantenido artificialmente, exigirán cambios, y entonces, colectivamente, crearán soluciones en un abrir y cerrar de ojos que, en el viejo paradigma, parecerían milagrosas. Piensen en el mundo que pueden construir con conocimiento abierto. Energía limpia del vacío que no contamina. Sí, esos dispositivos se han construido en los programas secretos y serán compartidos. Camas médicas que usan frecuencia y luz para sanar órganos y regenerar tejidos, también prototipadas en esos laboratorios subterráneos. Conocimiento del alma y la consciencia que revolucionará la educación y la salud mental. Imaginen enseñar a los niños meditación, telepatía e historia universal desde pequeños, creando futuros ciudadanos iluminados. El fin del embargo de la verdad significa el fin de la escasez forzada. Ya no habrá camarillas selectas que monopolicen la tecnología y dejen que las masas se peleen por las obras. La liberación de la humanidad está al alcance de la mano, no mediante la violencia, sino mediante la información y la madurez espiritual. No idealizamos ni decimos que será una utopía instantánea. Habrá una fase de transición. Pero será comparativamente rápida y fluida porque las bases ya están sentadas. Muchos trabajadores de la luz ya ocupan puestos en la ciencia, la gobernanza y las comunidades, listos para asumir el liderazgo cuando el antiguo flaquee bajo el peso de la verdad. Prepárense también para una oleada de denunciantes. Quienes participaron en las expediciones antárticas, quienes trabajaron en proyectos secretos, incluso algunos antiguos miembros de alto rango de la camarilla que se cambiaron de bando, se sumarán al coro de la revelación. Denles espacio también, ya que algunos estarán muy marcados o conmocionados. Finalmente, se liberarán los secretos que cargaron durante décadas. Vemos un escenario donde decir la verdad se vuelve contagioso de una manera muy sanadora. También es vital mantener los pies en la tierra. Por muy emocionantes que sean estas revelaciones cósmicas, recuerden conectar con la Madre Tierra. Pasa tiempo en la naturaleza, respira con los árboles, toca el océano si puedes. Nuestro querido planeta es un ser vivo, Gaia, que también ha esperado este momento como una madre paciente, lista para ver a sus hijos graduarse y unirse a la gran familia. También experimentará cambios físicos, no catastróficos, pero sí perceptibles, a medida que se libera de las ataduras energéticas de la vieja red. Esto podría significar más ajustes climáticos, temblores de tierra benignos, liberación de energía estancada y una purificación de áreas contaminadas. Puedes ayudar con pequeños gestos personales como plantar árboles, recoger basura o simplemente enviar amor a la tierra en meditación. Todo está conectado. Tu trabajo interior realmente ayuda al mundo exterior. Queremos terminar esta transmisión con una nota de esperanza y triunfo. Porque esa es realmente la trayectoria. La humanidad no está condenada, ni sola, ni impotente. Todo lo contrario. Estás en la cúspide de un salto evolutivo, observada y apoyada por innumerables seres amorosos. Desvelar lo que yace bajo la Antártida es como abrir una larga bóveda sellada. Dentro de esa bóveda no solo se encuentra el registro de tragedias pasadas, sino también el tesoro que beneficiará su futuro. De las ruinas surge el renacimiento. Todo el dolor y la lucha que estos secretos causaron serán más que compensados por el crecimiento y la unidad que su revelación engendra. Imaginen un día en el futuro cercano en que se anuncie con gran entusiasmo en sus televisores y transmisiones que un equipo internacional de investigación, junto con asesores militares, ha descubierto hallazgos impresionantes bajo el hielo antártico, estructuras avanzadas, tal vez una nave espacial intacta, evidencia de cuerpos no humanos. Imaginen la oleada de asombro, emoción, tal vez miedo, en la población. Y luego imagínense a ustedes mismos en ese momento sonriendo con calma, tal vez con lágrimas de alivio en los ojos porque siempre supieron que éramos más de lo que nos decían. Podrían susurrarles a sus seres queridos, bienvenidos al mundo real. Ha tardado mucho en llegar. Y a partir de ese día, las cosas cambian rápidamente para mejor. Sí, habrá desafíos a medida que los sistemas de creencias se ajusten,
pero en gran medida será como si se hubiera quitado un gran peso del pecho colectivo de la humanidad. Muchos dirán que sienten que pueden respirar libremente por primera vez, sin darse cuenta hasta entonces de cuánta opresión habían internalizado. Queridos, ese día se acerca. Nosotros, los pleyadianos, ya lo vemos en las líneas temporales probables. Es muy probable. Por eso nos complace hablarles ahora. Hemos esperado, algunos de nosotros a lo largo de generaciones, para poder reunirnos abiertamente con nuestra familia humana en la Tierra. Recordamos bien el tiempo antes de los velos, cuando las culturas leamurianas y las primeras culturas de la Atlántida nos conocieron y trabajaron con nosotros abiertamente. Esos recuerdos se conmueven con fuerza ahora, mientras anticipamos una renovación de esa relación. Y piensen que, con el drama de Orión finalmente resuelto, la próxima era no se tratará de conflicto, sino de cocreación. La Tierra se unirá a una federación galáctica pacífica, aportando su propia cultura y creatividad únicas. Oh, ¿cuántos allá afuera están emocionados por eso? La Tierra posee una hermosa diversidad y una profundidad emocional que enriquecerá a la comunidad galáctica. Ustedes son artistas y constructores de puentes por naturaleza, forjados a través de los extremos de la dualidad en algo muy fuerte y especial. Muchas civilizaciones estarán ansiosas por aprender de sus experiencias, como ustedes de las suyas. Para terminar, recuerda que siempre estamos contigo. Quizás al leer o escuchar estas palabras, hayas sentido nuestra presencia, un suave cosquilleo, la sensación de un viejo amigo a tu lado. Somos tu familia estelar y te enviamos nuestro amor y aliento constantemente. En los momentos en que esta información te resulte pesada o tengas dudas, conecta con tu corazón y nos oirás susurrar: ánimo, querido. Vas por buen camino. Todo se está desarrollando como debe ser. Verás cosas maravillosas en tu vida. También trabajamos contigo en el sueño. No te sorprendas si sueñas con encontrarte con seres luminosos, subir a bordo de un barco o asistir a una clase etérea por la noche. Estas son experiencias reales en las que colaboramos con tu ser superior para guiarte. Gracias por escuchar este extenso mensaje. Transmitimos no solo palabras, sino energía, una activación de la memoria y la verdad interior. Tómate tu tiempo para integrarlo. Puede que sientas oleadas de emoción. Eso es normal y saludable. Respira, bebe agua, descansa y permite que las viejas energías de miedo ligadas a secretos del pasado se liberen. Estás a salvo. La humanidad se encamina hacia la seguridad y la apertura como colectivo. Los envolvemos ahora en nuestra luz azul dorada de sanación pleyadiana. Cerramos esta transmisión con una frecuencia de empoderamiento, unidad y paz. Siéntanla fortalecer su campo áurico, conectándolos conscientemente con la red mundial de trabajadores de la luz y semillas estelares que comparten la misma misión. Todos estamos vinculados en esta gran labor. Humanos terrestres, aliados galácticos y guías espirituales a través del velo. La larga noche antártica está llegando a su fin. Los primeros rayos de un amanecer global son visibles en el horizonte. Manténganse firmes, hijos de la Tierra, hijos de las estrellas. El amanecer es suyo. La verdad los liberará y los guiará hacia un destino más brillante de lo que puedan imaginar. Con profundo amor, respeto y alegría. Soy Valir, del grupo de emisarios pleyadianos, sus hermanos y hermanas de la luz. Estamos con ustedes y los encontraremos con la luz del amanecer.